Vive el Rey para siempre. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta, las 12 del mediodía, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarme. Hasta ahí la palabra del Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Maravilloso es Jesús. Me ha tocado a mí hoy hablarles a ustedes de la cuarta palabra del Calvario. La cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta porción bíblica y esta palabra no se puede comprender si nosotros no entramos en la revelación de la palabra de Dios. Cualquier persona que lea este versículo sin una revelación del Espíritu nunca entenderá lo que quiere decir esta palabra. Se dice que cuando Martín Lutero estaba estudiando las Sagradas Escrituras, el Reformador, y llegó a esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La historia dice que Martín Lutero tuvo toda una noche sin dormir. Se levantó cuando llegó a esa lectura y tuvo toda una noche en silencio, despierto y sin dormir, porque estaba asombrado, pensativo. ¿Cómo es posible que Dios abandone a Dios? Él se hizo esa pregunta. Jesús es Dios y hemos enseñado que Jesús es Dios. Ahora nos encontramos frente a una situación: Dios abandonando a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender eso? Y aún más se complica la situación en este versículo si llegamos y volvemos y miramos el contexto. Hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Hubo tinieblas en ese momento. Aquel que una vez dijo que el sol sale para los buenos y para los malos, ahora el sol se oculta para él. Aquel que creó todas las cosas y una vez dijo: sea la luz, y fue la luz, ahora la misma luz lo abandona a él. Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ahora está en tinieblas. Aleluya. ¿Han pensado en eso, hermanos?
ahora él aquí no le dice Padre, le dice Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Dios abandonando a Dios. Y que Jesús, que hemos enseñado que es Dios, ahora le llama a su Padre, que es su Dios. Cuando nosotros miramos ese versículo, lo único que podemos es ir a este libro sagrado, a la palabra de Dios, y recibir la revelación que da la palabra de Dios para poder entender el significado de ese versículo. Cualquier argumento, cualquier explicación teológica que quiera decir el hombre, todavía con todo eso, no alcanza a explicar lo que dice, lo que quiso decir este versículo. Para mí, esa palabra tiene un gran significado y yo creo que debe tener un gran significado para cada uno de nosotros. Y yo creo que tuvo un significado muy grande para aquellos que hicieron la traducción de la Biblia, porque la Biblia originalmente, ¿verdad?, fue escrita parte en hebreo y parte en griego. Y cuando se tradujo la Sagrada Escritura, los traductores se cuidaron de ese versículo, esa palabra, no alterarla. Y ellos se cuidaron en la traducción de poner exactamente cómo fue que Cristo la dijo en la cruz, lo dijo en la cruz del Calvario, en el arameo. Y en todas las traducciones que se ha hecho de la Biblia, todos los años, en todas las épocas, esta palabra siempre permanece intocable. Elí, Elí, lama sabactani. Tal vez los traductores de la Sagrada Escritura pensaron que si buscaban otra interpretación, esto iba a perder el significado. Entonces, esto sí tiene un significado grande. Vamos a la Sagrada Escritura y vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios. Solamente mirando lo que dice la Biblia podríamos entender esto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, si no lo tienen, me escuchan, porque comenzando en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿tienen la expresión? Jesús siendo en forma de Dios. Está hablando de Jesús antes de venir a la tierra. Forma de Dios, el único, del único que se puede decir así, es de Jesús. Y dice la palabra: no estimó el ser igual a Dios. Ahora, más amplio entonces la revelación, porque no solamente está diciendo que era en forma de Dios, sino que la palabra dice igual a Dios. ¿Y quién puede ser igual a Dios sino Dios mismo? Ninguna otra ser creado podría decir que es igual a Dios. Dios no tiene comparación. En la misma Biblia lo dice claramente: ¿a quién me compararéis?, dice Jehová. Dios no tiene comparación. Y el único que puede ser igual a Dios es Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, ahora tenemos que ir y ver qué es lo que nos quiso decir la palabra del Señor. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Plural. No dijo: yo voy a ser el hombre. Vamos a ser el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. No está hablando ahí de los ángeles, ¿cierto?
Cuando los hombres pecaron y desobedecieron a Dios, comenzaron a fabricar la torre, la famosa torre de Babel. Dios, dice la Biblia, Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, se habla en forma plural, no en singular. A través del Antiguo Testamento, aún la palabra Elohim, si tú la traduces, significa dioses. Y si vas al Génesis, entonces dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero como que suenan tanto, ¿verdad? Pues entonces los traductores pusieron, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que cuando Jesús vino a este mundo, la Biblia es clara y dice que Dios estaba en Jesús, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cómo Dios va a reconciliar al hombre consigo mismo? Dios, Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Además de eso, el apóstol Pablo dice, grande es el misterio, repito, misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ningún ser humano, ningún teólogo, ninguna persona puede definir y explicar y poner ahí en papel o en un libro, por más que hable, explicar ese misterio de la divinidad. Aleluya. Nosotros por fe entonces lo aceptamos. Y llegamos entonces a la conclusión que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. La única forma que el plan de redención podría cumplirse era que Dios mismo viniera a esta tierra para redimir al hombre. Pero no solamente eso, tenemos que entender lo siguiente, que en el plan de redención, de acuerdo a la ley y al Antiguo Testamento, hay un principio importante. El único que puede redimir, la palabra redimir dice comprar, pagando un precio, o rescatar, pagando un precio. La palabra redención que tanto hablamos nosotros, eso es lo que significa. Y de acuerdo a la ley, cuando una persona iba a sacar a una persona que había sido llevado preso o cautivo porque tenía una deuda, en otras palabras, Tito tenía una deuda, me debía algo a mí, por cuanto él no puede pagarme, yo tengo que llevármelo a él de esclavo, porque él tiene una deuda conmigo. O tenía que ir preso. El único que podía venir a sacar a Tito de esa esclavitud, que me estaba pagando una deuda, era un familiar de él. No podía venir un vecino o un amigo, tenía que ser un pariente cercano. Usted y yo estábamos esclavizados. Usted y yo estábamos atados.